Hola, bienvenidos a una cápsula más de bienestar. Yo soy la psicóloga Montserrat Camacho Besoy, soy especialista en niños y adolescentes. El día de hoy estaremos hablando de cómo apoyar el aprendizaje en los pequeños después de todo esto de la pandemia, cómo ha sido el regreso a clases, todo lo que vino a traer el homeschool, ¿no? Desde la casa, cómo fue el aprendizaje en la casa, las ventajas, las desventajas y qué herramientas podemos ocupar en los pequeñitos para que este aprendizaje vaya de acuerdo al flujo natural de su desarrollo y checar, porque en realidad esta pandemia si nos trajo un rezago, si resultó beneficioso para los niños o qué fue lo que pasó. Quédate con nosotros. Y de pronto convertimos nuestra casa como este homeschool, ¿no? Tan famoso, tan llamado en estos últimos 2 años. Llevamos la oficina a la casa y ¿qué pasó con los pequeñitos? Porque en realidad se convirtió todo en un escenario, ¿no? Desde la escuela, desde que nosotros como padres tomábamos el trabajo en la casa, y esto en los pequeños, si bien es verdad, también resultó en algunos aspectos de gran beneficio, como por ejemplo que los padres podíamos estar pues más en contacto con los hijos. Como padres nos pudimos dar cuenta de cuáles eran sus habilidades, de cuáles eran sus temas de interés, podíamos tener mayor atención, la demanda era un poco más de forma inmediata y entonces podíamos darnos cuenta qué tanto estaban tan atentos o qué bien, qué situaciones, qué materias se les complicaba un poco más. Pero también hubo su otro lado, ¿no? El lado opuesto, ¿no? A todos los niños les resultó de forma con grandes beneficios, sobre todo a los más pequeñitos. ¿Y esto por qué? Porque estar frente a una cámara representaba un aislamiento, poca socialización, representaba también temor a los pequeños. Estamos hablando de que los niños, entre más chiquitos, más necesitan contacto con otros pequeños y que el aprendizaje se da a partir de los sentidos. Entonces, ahora que los pequeños vuelven a la escuela, pues está siendo todo un reto para los profesores, para los terapeutas, intentar que el pequeñito empiece a adaptarse. ¿Cuáles fueron estos rezagos en el aprendizaje como los más simbólicos? Fue problema de comportamiento, de atención, problemas de lenguaje, estos problemas de vocabulario. Los pequeños aprenden a partir de los sentidos. Y entonces nosotros damos aquí terapia a partir de los 4 años y en el lenguaje 2, 3 añitos. Entonces nos hemos dado cuenta cuando llegan los pequeños que les cuesta eso. Les cuesta porque no hay cierto vocabulario, porque hay problemas de atención, porque también en la camarita hacía que hubiera muchos distractores, los profesores no estaban pendientes de los pequeños y muchas veces los papás, aunque quisiéramos 6 horas, era un poco difícil estar ahí con ellos. Hay pequeños que están mostrando pues inmadurez, falta de coordinación, problemas en coordinación psicomotora, gruesa, delgada, ¿no? Entonces tenemos que trabajar con ellos a partir de eso, cómo generar herramientas para que ellos puedan tener habilidades para que se puedan desarrollar en el aula, ¿no? ¿Qué podemos empezar con los pequeños? Podemos empezar con los pequeños sabiendo que los niños aprenden a partir de sus sentidos, es decir, a partir de lo que pueden observar, a partir de lo que pueden oler, a partir de lo que pueden tocar. Entonces, para llevarlos, para que este rezago de alguna u otra manera podamos ir emparejando a nuestros pequeños, pues es importante tomar elementos, por ejemplo, de contar frijolitos, porque toca los frijolitos, y no es lo mismo que le diga, dame 5 frijoles, a que él vaya contando 1, 2, cuente los 5 frijolitos, y que entonces se dé cuenta que si aquí hay 5 frijolitos que ya los contó, ya que hay 10 frijolitos que también él ya tomó, se podrá dar cuenta que de este lado hay más frijolitos. Y así darnos cuenta también qué tipo de aprendizaje tienen los pequeñitos. Los pequeñitos van mostrando un tipo de aprendizaje que es el mismo de la forma en la cual se van a aprender a comunicar. Por ejemplo, hay chicos que son más visuales, que requieren más elementos visuales. Hay chicos que son más auditivos, que es decir, que ellos, aunque estén volteados, si está hablando la mamá o la miss, pues están poniendo atención. Hay pequeños que son más kinestésicos, más en movimiento, que requieren tocar las cosas para poder aprender. Entonces, eso es súper básico, que nos demos cuenta qué tipo de aprendizaje tiene nuestro pequeño y que también empecemos a agarrar otro tipo de formas, otro tipo de estrategias. Si nosotros estamos notando que en casa el pequeño no está haciendo la tarea, que le está costando muchísimo trabajo relacionarse con los compañeros del salón, porque aparte tenían que adaptarse, o sea, los pequeños de 3 años, estamos hablando que tenían que entrar pues al periodo de kinder y se aventaron 2 de pandemia y de pronto ya tienen que entrar a 3º de preescolar y pues para ellos está siendo muy complicado. Pero bueno, dentro de lo que podemos ir organizando en casa es eso, apoyarles a partir de sus sentidos, checar cuál es el aprendizaje que están manejando y también en caso de que notemos que esto no está avanzando, pues acudir a un especialista.
nosotros podemos ayudar en conjunto, maestros, terapeuta y padres, para que los pequeñitos puedan seguir, ¿no?, el flujo natural de su desarrollo y no sea tan frustrante para ellos. Es muy importante checar ¿cuáles son los factores que nos pueden determinar que el pequeño está teniendo un rezago en su aprendizaje? Primero, tal vez no quiere ir al colegio, llora por ir al colegio, no termina sus actividades dentro del salón de clases, la maestra nos lo está reportando como que tiene problemas de atención, de concentración, el pequeño está sumamente distraído. En algunos momentos, cuando sienten que es muy amenazante el lugar, la situación, porque a lo mejor no están entendiendo absolutamente nada, tienden a hacer así como psicotizar, como a moverse por todos lados, a voltear por todos lados. Si lo estamos sintiendo demasiado hiperactivo, si de plano no quiere quedarse sentado, ni siquiera, no sé, tenemos que ir viendo el periodo de atención, pero un niño pequeño cada 10 minutos se va a mover. Pero si ni siquiera logra ese momento de sentarse 10 minutitos o de poner atención un poquito a la maestra o que muestre interés por algún tema, porque a veces los pequeños son inteligencias múltiples, entonces alguno es bueno para la artística, otro es para el deporte, otro para las matemáticas, pensamiento matemático, para la lectoescritura, pero de plano estamos notando indiferencia, estamos notando que hay a lo mejor alguna sintomatología del cuerpo, que al pequeñito le duele la cabeza, que le está doliendo el estómago, que no quiere ir al colegio por eso. Entonces nosotros podemos darnos cuenta. El aprendizaje, hay ciertos protocolos, ¿no? Entonces en estos protocolos se estandariza un poco cómo tendría que ir el aprendizaje en cada ciclo escolar, en cada año. Si bien es verdad, todos los niños aprenden de forma diferente, es importante saber que, bueno, o sea, un niño de 3 años pues ya sabe contar del 1 al 10, sabe tomar los objetitos, sabe llevar 1 o 2, como decíamos, de los frijolitos, el lenguaje, ¿no? Ya puede decir una frase, ya puede decir quiero ir al baño, y así, ¿no? Podemos irnos dando cuenta en relación a sus compañeritos, y si vemos que hay cosas que no logra hacer, bueno, entonces podríamos checar que podría haber un rezago en el aprendizaje. Por ejemplo, hay una prueba maestra en niños de 5 años que implica que el niño de 5 años debe ser capaz de poner la figura humana completa. Si no pone la figura humana completa, hay un problema de madurez, ¿no? Poder brincar con un pie, poder brincar con los dos, poder aventar la pelota, cachar la pelota, ese tipo de situaciones. En el caso, por ejemplo, del lenguaje, que pueda generar una adivinanza, que pueda contar un chiste, que se le pueda entender, porque a veces también lo que pasó en esto de la pandemia fue que dábamos por entendido todos los pequeños, hasta los niños llegan a la escuela ahora como muy chiqueados, con un tono de voz muy chiqueado, que si bien es cierto, a lo mejor en casa decíamos, ay, es que nuestro bebé, pues en la escuela le va a generar un problema de inseguridad. Entonces ahí es donde podemos darnos cuenta si hay algún tipo de rezago, y obviamente cuando acudimos con un especialista, si nosotros vemos hay un foquito rojo y vamos con el especialista podrá aplicar las pruebas pertinentes para poder darnos cuenta si existe un problema de aprendizaje y de esta manera apoyar al pequeño. Bueno, si crees que esta cápsula le puede servir a alguien, o bien si te gustó, no dudes en regalarnos un like y compartirnos.